La siguiente grabación quedó registrada por las cámaras corporales de unos agentes policiales del condado de Duval, quienes fueron llamados ya que ocurrió un accidente a altas horas de la noche. Aparentemente una mujer en estado de embriaguez estrelló su coche contra una palmera. Lo que parecía una llamada rutinaria se convertiría en algo realmente aterrador. Hi. Hi, can you turn that music down? No, thank you. Ma'am, roll your window down, please. What's that going on? Can you roll your window down, please? Thank you so much. Can you turn that music off, Thank please? you so much. Ma'am, I can't hear you. We need You to have turn a it down? conversation. I love that song. Okay, can you roll this all the way down, please? Ma'am, roll this. I'm Deputy Schwartz at Sheriff Landon. Can you tell me what's going on? So, you no, all right? I'm feeling good. Yeah, thank you though. Okay, so can I just see your license, please? How old do you think I am? Guess my age. I'm not going to Will guess you your age. Seriously, will you guess my age? Can I just get your ID and registration, please? Yes, of course. Thank you. Pussy? What? Hey, what? Ma'am, put that down now. I don't know if you have any weapons on you. Laney Manassas? Thank you. Yes. Okay. Sit tight for me. I'm going to go run your license. In the car, please stand. Stop. Don't spit. No spitting and don't lean on the car. Stop spitting. No spitting. Stop spitting. You think I'm pretty? How many alcoholic beverages have you had to drink today? 2 beers in 9 hours. You got 2 beers in 9 beers in 2 hours. You had 9 beers? 9 beers in... Or 2 19. beers? Okay. Step closer to me, away from the vehicle, please. Los oficiales, al alejarse del vehículo, fue cuando las cosas comenzaron a tornarse raras. De repente el coche se volvió a encender solo y luego justo las acciones de la mujer se volvieron más extrañas. Follow my finger with just your eyes. Don't move your body. Jesus. Got a lazy eye or something? Stay right there. You will blow into this mouthpiece for 3 seconds. Do you understand? Try that again. One more time. What number do you want? What? What do you want? 1.6? 5. Stay right there. Lady, back up, and when I say go, I want you to walk in a straight line towards me, all right? Ralphie. What's going on? Hey, this chick's supposed to be dead. What does that mean? What do you... I don't know. The system says she died 3 years. Stop! You know what? You are under arrest. Oh, shit! Lady. I know it's not your guys' fault. I'm Lady, going this through thing, like lady? a lot right now. El video es, sin duda, muy inusual. A medida que la escena se desarrollaba, dos momentos destacaron por encima de los demás. En primer lugar, la mirada de la mujer pareció desviarse en direcciones completamente distintas, algo que normalmente no debería ocurrir. Luego, la mujer pareció deslizarse directamente hacia los oficiales, justo después de que uno de ellos revelara que la persona con su nombre había fallecido, según informa, 3 años antes. Nada de esto tiene una respuesta clara. Quizás fue un truco, o quizás fue parte de un proyecto cuidadosamente elaborado para promocionar algún cortometraje, pero de algo sí estamos claros. Las imágenes son sin duda alguna inquietantes. El siguiente video fue grabado por un oficial, quien nos afirma que lograron captar algo realmente inusual en su cámara de seguridad durante la noche. Ya no apareció. Ahí está. Va caminando. Ahí está. Mario, está enfrente de ti. Ahí está, enfrente de él. Que regrese, ya se pasó. ¿Ya lo pasó? Ya, ¿Ya? que regrese. ¿Regresa? Ya se fue. ¿Ya se fue? Ahí está otra vez. ¿Ahí está otra vez? Au, desapareció. Ahí está. ¡Ay, sigue, no mames! No, pero ahí se ve como... Ahí sí ya se ve como... Tiene sombra esa cosa.
Los guardias estaban tan asombrados que tuvieron que enviar un compañero, pero este no encontró nada en absoluto. Sin embargo, la figura regresó y se colocó directamente frente a ellos. Dicen que la parte más increíble llegó al final, cuando la figura se congeló en un lugar brillando con un resplandor que ninguno de ellos había visto antes. Observa atentamente cómo reaccionan las luces delanteras, casi como si pudieran sentir su presencia. Pero la pregunta es ¿por qué apareció esta entidad en este lugar? ¿Y por qué solo aparece en cámara? Esto sin duda alguna es un video realmente extraño, y si tú tienes alguna respuesta lógica a lo que ocurrió aquí, me gustaría saberla en la caja de comentarios. La siguiente grabación es de un agente de seguridad de un hospital, quien se encontraba en su turno nocturno, y mientras hacía un recorrido en una de las salas más antiguas del hospital, que había sido cerrada por reparaciones, él creía que estaba solo en aquella parte silenciosa del edificio. Pero cuando revisa el piso, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Al principio, ve como una papelera del pasillo comienza a moverse por sí sola, pero no obstante, segundos después, se puede ver una sombra que cruzó rápidamente el pasillo y se deslizó tras una pared. Cuando fue posteado este video, muchos espectadores comenzaron a teorizar de que podría tratarse de un antiguo paciente que había perecido en este lugar, repasando una y otra vez el lugar donde pasó sus últimos días de vida. Aunque si nos fijamos bien, esta figura es realmente extraña y se vuelve más aterradora si hacemos zoom y vemos que esta no tiene cabeza. Sin duda alguna, es una de las imágenes más impactantes que hemos visto a través de los años. ¿No lo crees? La siguiente grabación pertenece a una cámara de seguridad de unos agentes de policía en Argentina, en la provincia de San Juan. Ellos aseguran que una noche se percataron de una extraña presencia de una mujer que se acercó a las afueras de la estación de policía. Pero algo extraño ocurrió, que ellos quedaron tan impactados por lo que sus ojos estaban viendo. De repente, en las imágenes aparece una persona con apariencia realmente extraña y enciende algo. Al principio, habían pensado que era un cigarrillo, pero de repente notan que es otra cosa. Y posteriormente, esta mujer desaparece de la nada frente al lente de la cámara. Las imágenes son tan impactantes que los mismos guardias de seguridad comenzaron a cambiar entre cámaras para ver si era un fallo de esa que estaban viendo. Y notaron que esta persona había desaparecido por completo de las calles. Es como si nunca hubiera estado allí o haya desaparecido por arte de magia. Miles de personas que han visto este video en internet aseguran que podría tratarse de una bruja que realizó un hechizo y pudo desaparecer, pero ¿con qué finalidad lo haría? El video en sí es sumamente inquietante y deja pensando en si esto que estamos viendo es real o no, pero esa decisión te la dejaré a tu criterio en la sección de comentarios. Lo que estás por ver es una de las grabaciones más extrañas que han suscitado a lo largo de los años. La grabación fue hecha el 14 de septiembre de 2003. La persona que publica el video es el mismo guardia que vemos en él. Esto fue grabado en 2003, como dije antes, pero fue publicado a mediados del 2012. Y según cuenta este antiguo guardia,
Él recibía en su turno nocturno muchas llamadas de personas quejándose de molestos ruidos en distintos pasillos y en algunas habitaciones. Para que tengas todo el contexto de lo que vivió esa noche, te dejaré el video en crudo y en subtítulos para que no te pierdas de ningún detalle. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Esto sin lugar a dudas generó mucha intriga en su momento, ya hace más de 20 años, pero a lo largo de ellos, muchas personas se dieron cuenta de que a pesar de los gritos que no tienen explicación, hay algo más en el video que los dejó impactados y los siguen recordando hoy como si hubiese ocurrido el día de ayer. ¿Lo notaste? Amy, John's gonna enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait one. Esta grabación es sin duda alguna una de las más aterradoras e inquietantes jamás registradas por un guardia de seguridad en un hotel. Te recuerdo que si tienes alguna anécdota, algún video o fotografía que conozcas de policías o cementerios o cualquier suceso paranormal, házmelo saber en los comentarios. La siguiente grabación pertenece a unos guardias de seguridad en Argentina. Ellos trabajaban en lo que parece ser una gran empresa y durante su turno nocturno, uno de ellos comenzó a escuchar ruidos muy extraños que no les parecían normales, por lo que decidió ir por su amigo y compañero y juntos investigar lo que estaba sucediendo, y comenzaron a grabarlo para tener registro de lo que estaban viviendo esa noche sin imaginarse que lograrían captar cosas realmente extrañas. Pero sí, boludo, ¿no escuchaste? ¿Ves escuchar? ¿Escuchás, boludo? ¿No escuchás? Nada, boludo. Hay como una cortina ahí. Sí. ¿No escuchas este lugar? Sí, boludo, para mí que por allá. O ahí, no sé. Mira, ve. ¿Dónde, boludo? Por acá era. No, boludo, ¿viste, boludo? ¿Viste eso? Ah, boludo.
De repente, en medio de su recorrido, entran en una habitación y ven que una de las sillas se mueve por sí solas, haciendo que estos guardias entraran en un estado de pánico y salieran corriendo sin mirar atrás, lo que hace que el video se interrumpa y no sepamos más acerca de lo que ocurrió después. Pero este video ha dejado un inmenso debate de qué es exactamente lo que pudo pasar aquí. ¿Se trata acaso de un fenómeno poltergeist? ¿O quizás sea todo un montaje bien elaborado? Quisiera saber qué piensas de esto en los comentarios. La siguiente grabación pertenece a un guardia de seguridad llamado Tim, quien se encontraba trabajando en un turno nocturno cuando comenzó a suceder algo inquietante. De repente, vio un par de pies pálidos asomándose desde abajo de una de las puertas. Este impactante descubrimiento lo sacudió un poco, pero fue solo el comienzo de lo que ocurriría esa noche. Oh, shit. Who's there? Esa misma noche, Tim estaba haciendo sus rondas cuando de repente comenzó a escuchar un ruido extraño en uno de los pasillos del estacionamiento. Impulsado por la curiosidad, decidió investigar un almacén olvidado hacía mucho tiempo que nadie visitaba y revisaba, y fue cuando de repente ocurrió esto. Hello? Shit. What the fuck? Whoa. Hello? Who's there? Hello? What the hell? Hey! Hello?
las imágenes se pueden ver unos brazos en sombras saliendo en la oscuridad, una visión que lo llevó a dejar finalmente su trabajo. Pero ¿qué demonios sucede en esta empresa? ¿Acaso este guardia de seguridad fue testigo de algo realmente maligno o se trata de algo más? Me encantaría saber tus teorías en la sección de comentarios. Un saludo para todas las personas que comentaron el video pasado. Si tú también quieres aparecer en el próximo video, no olvides de comentar en la sección de comentarios. Los más valientes serán seleccionados. En este puesto te voy a mostrar dos grabaciones realmente impactantes, por lo que te pido que tengas mucha discreción con ellas, ya que son realmente estremecedoras y no te dejarán dormir esta noche. La primera de ellas ocurrió hace muchísimos años en Colombia. Unos soldados se encontraban en una jungla haciendo servicio militar cuando de repente uno de ellos comenzó a comportarse de una manera extraña, ya que decía que algo lo estaba presionando contra el suelo y quería llevárselo. Pero cuando llegue allá, para que lo vean. Pero, gracias, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gonzalo? Gracias, pues, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Quieto ahí. Acuéste de frente, ¿no? Eso, ¿qué es así? ¿Qué es así? ¿Cómo lo puede dar? Mi primero, vea, mi primero. Vea, mi primero, vea, mire, vea. Quieto, déjelo. ¡Ay, mi codo! Que no te va a llevar. Tranquilo, Vea, mi primero, ¿ah? Él no te lleva. ¡Corra de Peña! Él no te lleva. ¡Ay, mi codo! Ya, ven, ya. Ya, estamos todos. Peña, corre. Ven, ya. Ven, Lucifer, ven. Ven, Lucifer, ven, Lucifer, ¿dónde está? González, ¿dónde está parado? Está allá atrás, mi cabo. Ahí acá paso en el celular, ahí atrás. Sí, pasa ahí, en el celular. ¡Ordena! Esta grabación tiene muchos años en internet y nadie ha podido explicar el porqué el comportamiento de este hombre, pero lo más impactante se ve cuando esta fuerza invisible trata de alarlo por los pies y arrastrarlo con ella. Afortunadamente, en el grupo de militares había alguien que estaba con agua bendita e hizo una oración para que esa fuerza invisible, que no podemos ver, se calmase. Mucho a lo largo de los años atribuyen a esto que podría ser una bruja o incluso una posesión demoníaca. Pero te dejaré a ti ser el juez en la caja de comentarios. La última grabación va a estar censurada por motivos obvios de la plataforma de YouTube, pero ocurrió en Estados Unidos mientras un policía se encontraba manejando a altas horas de la noche por una de las carreteras cuando se topó con algo sumamente extraño y perturbador. Como dije, tuve que censurar el video ya que contiene imágenes muy fuertes para algunos públicos, pero este oficial tuvo que retroceder para poder estar a salvo, pero luego de eso detuvo a la persona y lamentablemente no tenemos más contexto acerca de lo que pasó aquí, pero muchos a través de los años en internet han mencionado que esta mujer posiblemente haya estado poseída o con algún ataque psicótico que hizo que actuara de esa manera. Pero imagínate estar tú en una situación así. ¿Qué harías si te toparas con una persona a mitad de la carretera actuando como ella? Me encantaría leer tus teorías y pensamientos en la sección de comentarios. No olvides de que si te gusta mi contenido, compártelo y déjame un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.